merecen un premio, muchas gracias. Quería comenzar agradeciendo a Manuel Almeida y a todo el personal de la biblioteca Jesús T. Piñero por permitirme estar aquí y presentar este trabajo. Quería, antes de comenzar, explicar un poco qué es esto que voy a estar presentando, y es una investigación que está en proceso. Estoy comenzando este proceso investigativo y ya esto surge de una ponencia en la American Studies Association en Nueva York, y de ese trabajo que presenté en esa conferencia se publicó un pequeño artículo en la revista La Brecha en Chile, y me invitan, unos colegas están haciendo un libro que se llama Hispanic Anarchism y va a salir en la a través de la publicadora de la Universidad de Illinois, y me pidieron un trabajo historiográfico sobre el anarquismo en América Latina, e intentando unir el trabajo que había hecho sobre el anarquismo en Puerto Rico, ese trabajo de Laza y ese approach bibliográfico, pues me pareció interesante explorar el rol de este historiador en el desarrollo de la historia anarquista en América Latina. Como verán, hay varias interrogantes que se mantienen. Ahora algunas preguntas que no logro contestar, pero eso es parte del proceso, ¿no? Estoy pensando esto, lo que voy a leer hoy, espero que no se me duerman, va a ser una lectura, una charla un poco académica porque voy a estar leyendo del documento. Es un capítulo que está por publicarse, recién esta semana fue aceptado para publicación, y una vez lo estaba haciendo comenzaron a surgir estas dudas como parte de la investigación, así que me parece que este va a ser mi próximo trabajo monográfico. Una vez termine con la disertación, pues entraré de lleno a la investigación de Max Nettlau. Hablaré más o menos como por 30 minutos para dar espacio a la conversación, que me parece que en estos foros es lo más interesante, ¿no? Que se puede producir a través del diálogo. Y voy a estar moviéndome acá para ir moviendo esto de vez en cuando. Así que nada, por ahí vamos, ¿no? Max Nettlau y la construcción del imaginario anarquista latinoamericano. Desde los inicios del siglo XVI, el emergente público lector europeo comenzó a construir una idea de los pueblos y sujetos que sus imperios colonizaban. Poco después de la conquista, los lectores fueron introducidos a los relatos de soldados, hombres de fe y científicos que publicaban sus experiencias a través del continente que posteriormente se conocerá como América Latina. Para el siglo XVIII, los escritos de viajeros en la forma de libros, crónicas y publicaciones científicas gozaban de vasta popularidad entre las capas letradas europeas. En esa época, la expansión de las ideas de la Ilustración, junto a la sistematización de la naturaleza, dará paso a lo que la crítica literaria Mary Louise Pratt ha llamado la conciencia planetaria de Europa. Es decir, Europa afirmó su centralidad epistémica para convertir el resto del mundo en un espectáculo inmenso y un caos con necesidad de orden. Max Nettlau, el historiador conocido como el Heródoto de la anarquía, el cual intentó producir una historia universal del anarquismo a principios del siglo XX, fue parte de ese proyecto intelectual e inherentemente colonial europeo. La metodología utilizada por Nettlau era un reflejo de las prácticas que llevaban a cabo los biólogos y lingüistas de su época. Durante este tiempo, científicos europeos viajaban por todo el globo buscando nuevas especies para añadir a un archivo imaginario en constante construcción, publicando sus resultados en revistas y libros. Luego de varias décadas de trabajo archivístico, rayando en lo cuasi detectivesco, coleccionando periódicos, hojas sueltas y cualquier documento anarquista que cruzara su camino, Nettlau publicó su propio relato de viajes. Este apareció en 1934 en la publicación anarquista La Revista Blanca de Barcelona, bajo el título de Viaje libertario a través de la América Latina. A diferencia de los otros relatos de viajeros, Nettlau escribió sobre América Latina sin haber puesto un pie fuera del continente europeo. Este escribió, y cito: hace unos meses hice un viaje libertario e histórico a través de toda la América Latina, continental e insular. Se trata de un viaje imaginario porque nunca estuve en América. Cierro cita. En un mundo altamente globalizado e interconectado por el flujo de cuerpos, correspondencias y nuevas tecnologías, no tenía que hacerlo. Como él mismo escribió en la revista argentina Nervio 2 años antes de su viaje libertario,
Ahora puedes hablar con América y escuchar su voz sin tener que dejar tu casa. Solo necesitas un buen radio, argumentaba Ned Lau. Aunque usualmente pasado por alto por historiadores del anarquismo América Latina jugó un papel importante en el intento que Ned Lau llevó a cabo para historiar el anarquismo a nivel global. Este dedicó no pocas páginas intentando construir una historia anarquista latinoamericana, utilizando los documentos que poseía en su archivo, así como la correspondencia con sus camaradas latinoamericanos. Ned Lau fue uno de los primeros intelectuales, si no el primero, en proponer el estudio sistémico y continental del anarquismo en la región. Un proyecto incompleto que luego será tomado por historiadores de la talla de Carlos Rama, Ángel Capelletti y B. Muñoz, entre otros. Más aún, como anarquista, su trabajo intelectual fue crucial en el desarrollo del imaginario anarquista latinoamericano de nuestros días. Pero ¿quién era este Heródoto de la anarquía? Max Heinrich Hermann Reinhard Ned Lau, y me disculpan por mi alemán, nació el 30 de abril de 1865 en Neuwaldeck, hoy en día parte de Viena. Comenzó sus estudios doctorales en 1882, escribiendo su tesis doctoral sobre el idioma galés medieval. Durante los 1880 viajó por toda la Gran Bretaña investigando para su disertación doctoral. Fue en esa época que también se hizo miembro de la Liga Socialista, en donde conoció a radicales exiliados como el famoso anarquista alemán Johann Most. Aunque Ned Lau era un desconocido en la comunidad intelectual internacional, durante esta época comenzó a publicar sus primeros artículos en The Commonweal, The Anarchist Labor League y el periódico de Most, Freiheit. Su padre falleció en 1892 y Ned Lau heredó una modesta fortuna que le permitió dedicarse de lleno a sus pasiones literarias y archivísticas, sin tener que preocuparse en mantener una vida académica para sostenerse económicamente. Poco antes, Ned Lau se había convertido en un ávido coleccionista de materiales anarquistas. Luego de heredar su fortuna, había meses en que su cuota de compras rondaba los 1000 documentos mensuales. El historiador y amigo de Ned Lau, Rudolf Rocker, estimó que su colección rondaba los 40.000 documentos. Es interesante que yo pedí este libro por Interlibrary Loan en la universidad y cuando me llegó lo abro y hay una nota del autor a puño y letra dedicando el libro. Así que para mí eso fue, esa sed archivística también me entró, ¿no? Y de hecho, le llamamos el Heródoto de la anarquía porque ese fue el nombre, el título que le dio Rudolf Rocker, otro anarquista de la época. Aparte de coleccionar documentos anarquistas, comenzó a escribir una biografía del anarquista ruso Mikhail Bakunin, la cual será editada en varios volúmenes, manuscritos, traducciones y revisiones. En fin, la biografía de Bakunin será su proyecto de vida. Pero no se limitó al anarquista ruso, sino que hizo lo propio con varias figuras menos reconocidas, lo cual lo llevarán a investigar en diferentes bibliotecas en Londres, París, Génova, Zúrich y Berlín. Para 1895 se unió al grupo editorial de anarquista de Londres, Freedom, y esto es una foto de donde ellos imprimían su periódico. 2 años más tarde, el geógrafo anarquista Elisée Reclus empujó a Ned Lau a publicar su primera gran obra, la Bibliographie de l'Anarchie, y disculpen mi francés, una bibliografía comentada de 292 páginas con información sobre miles de documentos anarquistas de alrededor del mundo. Luego de su publicación, el nombre de Ned Lau comenzará a ser conocido no solo en Europa, sino a través de todo el globo. Aunque nunca viajó fuera de Europa, para el tiempo en que publicó su bibliografía, ya había coleccionado un gran número de publicaciones anarquistas de América Latina. Las había conseguido a través de sus investigaciones en las grandes bibliotecas europeas, como también a través de la correspondencia que sostenía con anarquistas latinoamericanos, correspondencia que sostiene desde los 1890. Por ejemplo, y este es un ejemplo del tipo de correspondencia que Ned Lau tenía con los anarquistas latinoamericanos. En este caso, tan temprano como 1892, Ned Lau intercambió cartas con Victoriano Díaz, quien publicaba un periódico llamado Los Hijos del Mundo en La Habana, Cuba. De igual manera, recibía información y documentos a través de sus colegas anarquistas europeos
que vivían en América Latina, como sería el caso del famoso anarquista italiano Enrico Malatesta, que pasó tiempo en la Argentina, en Cuba, aunque no lo dejaron hablar públicamente en Cuba, pero viajó por toda América Latina, y John Cratch. Ned Lao era muy crítico con su trabajo y en ocasiones no reconocía su importancia. En 1924, el anarquista Enrique Nido le envió una copia de su libro llamado Reporte General del Movimiento Anarquista en Argentina. Luego de leerlo, Ned Lao le escribió una carta al autor, quien luego se convertiría en su amigo, pidiéndole información sobre un congreso que mencionaba en el libro. Nido le contestó a Ned Lao, y cito: "La información que menciono sobre el Congreso Anarquista Regional en la página 4 de mi reporte me la pasó un camarada que la tomó de tu bibliografía de la anarquía, la bibliografía que usted mismo escribió", cierro cita. Ya para esa fecha, Ned Lao era muy discutido, conocido y leído en América Latina. Ned Lao no se consideraba un militante en el movimiento anarquista. Él argumentó, y cito: "Yo nunca he sido participante activo en el movimiento más allá de publicar artículos donde he esbozado mis ideas. He dedicado mi vida completa a la historia del movimiento y mis ideas pueden ser rastreadas en todos mis escritos", cierro cita. Aún así, el intentar crear una historia del movimiento anarquista latinoamericano no solo fue parte de su vocación como historiador, sino que también era parte de un proyecto político. Ned Lao pensaba que la Primera Guerra Mundial había debilitado grandemente el movimiento anarquista global. Por ende, decía Ned Lao, en nuestros tiempos, y escribía para 1927, toda amenidad parece desvanecida o se oculta y no reside más que en la memoria de los viejos. Por esta razón, Ned Lao aplaudía los esfuerzos de los anarquistas en las Américas que intentaban crear conversaciones globales a través de encuestas publicadas en revistas. En 1928, por ejemplo, el grupo iconoclasta de Steubenville, Ohio, produjo una encuesta internacional, la cual fue publicada en esta revista que se llamaba La Revista Única, que fue única porque fue el único volumen que lograron editar y publicar también. Así que entre sus colaboradores en esta encuesta se encontraban Federica Montseny, John Graff, Miguel Jiménez, Lucien Bo, Camilo Berneri, Luigi Fabri, David Díaz, entre otros. Y los que conozcan un poco al anarquismo sabrán que estos eran los macaracachimbas de la época. Eran los intelectuales del anarquismo más importantes, ¿no? Así que de acuerdo con el grupo iconoclasta, el propósito de la encuesta que publicaron era unir los anarquistas de ambos continentes. En el siglo XIX, vale la pena recalcar, el movimiento anarquista organizó congresos internacionales que le permitieron encabezar conversaciones sobre diferentes teorías, estrategias y alternativas. Aún así, Ned Lao creía que luego del Congreso de París del 1900, la conversación se tornó taciturna. Pero de acuerdo a él, el grupo iconoclasta, a través de su encuesta, rompía con ese silencio. Las conversaciones y debates que antes tomaban lugar en los congresos, ahora se llevaban a cabo en revistas y en periódicos. Los medios impresos se convirtieron en foros públicos en donde los anarquistas podían imaginar mundos nuevos y alternativas. Algunos años luego del esfuerzo del grupo iconoclasta, la revista argentina Nervio llevó a cabo una encuesta similar. La revista Nervio se publicó de 1931 a 1939. Comenzó como una publicación mensual de izquierdas, pero al poco tiempo, debido a que sus editores eran muy cercanos a intelectuales anarquistas, la revista se radicalizó y adoptó una postura abiertamente anarquista. En 1933, sus editores llevaron a cabo una encuesta internacional llamada Nuestra Encuesta Mundial América-Europa. En la misma pedían a intelectuales de izquierda su opinión sobre la posibilidad de unir ambos continentes ideológicamente. Para hacerlo, elaboraron 3 preguntas. La primera, ¿cuál era la posición de América en relación a Europa y viceversa? Número 2, ¿cuál era el rol específico de América del Sur en la cultura universal? Y número 3, ¿cómo pueden ser unificados ambos continentes? Docenas de intelectuales, incluyendo anarquistas, contestaron la encuesta y sus respuestas fueron publicadas a través de varios números de la revista. La respuesta de Ned Lao fue la primera que publicaron,
posiblemente por el respeto y la admiración que sentían por él. Además, su contestación fue una de las más elaboradas y extensas de todas las que publicaron. Aunque no mencionó la palabra anarquismo, Ned Lao dio alarde de su postura internacionalista. Argumentó que la única división que existía entre ambos continentes era el océano, pero con los avances tecnológicos eso no era un obstáculo. También argumentó que la proximidad no era solamente física, sino social, desarrollando una teoría similar a lo que el filósofo francés Pierre Bourdieu llamó décadas más tarde el espacio social. Ned Lao escribió, y cito, «Mi vecino más cercano, dependiendo sus cualidades, puede estar igual de cerca o lejos que todos los americanos, pues era la afinidad y no la proximidad física lo que definía cuán cerca estaban las personas». Cierro cita. Ned Lao, por ejemplo, no socializaba, y él sí era muy antisocial, como nota al Carce, un congreso de la CNT en Barcelona. La CNT es la Confederación Nacional del Trabajo en España, la organización anarcosindicalista más importante de la historia posiblemente mundial, en la que alguien dijo en el congreso en 1930, Ned Lao está en el público. Y ellos, no, pues Ned Lao, venga, hable. Todo el mundo, habían 1000 militantes de la CNT, y Ned Lao era tan y tan nervioso que se paró, comenzó a temblar y dijo, muchas gracias, y se fue. Todo el mundo esperaba este discurso de Ned Lao, y él se puso tan nervioso que dijo, muchas gracias, y dejó el salón. Así que llegó un punto en su vida en donde solo salía de su casa a comprar comida y buscar la correspondencia que le llegaba a diferentes partes del mundo, sintiéndose más cerca de sus camaradas internacionales que de sus vecinos. Uno de esos camaradas fue el anarquista Enrique Nido. Amadeu Juan, quien luego fue conocido como Enrique Nido, nació en Barcelona en 1884. Era un anarquista declarado que viajó por toda Europa promoviendo las ideas libertarias. Un año después de los eventos que llegaron a conocerse como la Semana Trágica de Barcelona, y en donde el Estado español asesinó al pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia, Nido se mudó a Buenos Aires en 1910. Inmediatamente, luego de poner un pie en Sudamérica, Nido intentó vengar la muerte de Ferrer y Guardia poniendo una bomba en el consulado español de Buenos Aires. Pero las cosas no salieron como planificadas. La bomba explotó en su mano y Nido sufrió quemaduras graves por todo el cuerpo y perdió 4 dedos de su mano izquierda. Y a mí me parece muy interesante porque dentro de la correspondencia que estaba analizando para llevar a cabo esta investigación, en una de las cartas que él le envía a Max Ned Lao, en la parte de atrás le hizo un croquis. Mientras le explicaba, bueno, yo puse una bomba, me explotó en la mano, pero para que tengas una idea de cómo quedó mi mano, trazó su mano, y aquí dice dedo pulgar, mano izquierda. Así que me parece interesante el tipo de conversación que se llevaba a cabo en estas cartas. Pero nada, Nido fue detenido, sirvió 5 años en prisión y luego continuó promoviendo las ideas anarquistas a través de la publicación de periódicos y revistas, y con el pasar de los años logró abrir una escuela racional y laica en el Rosario, Argentina. Nido era un militante anarquista, pero también era un intelectual. Llegó a publicar varios libros sobre la historia del anarquismo en Argentina, los cuales enviaba a Ned Lao y luego discutían a través de cartas. Nido sentía mucho respeto por Ned Lao. En el ya citado libro de 1923, Reporte General del Movimiento Anarquista en la Argentina, Nido escribió, y cito, «Solo un hombre se ha preocupado seriamente por coleccionar y ordenar una bibliografía del anarquismo a nivel internacional. Este hombre es nuestro viejo compañero Max Ned Lao, quien por más de 30 años ha recopilado cualquier publicación que encontrase para conservarla y pasarla a la posteridad intacta». Cierro cita. Influenciados por Ned Lao, un grupo de anarquistas en el Rosario intentaron organizar un catálogo con una lista de todas las publicaciones anarquistas que se habían publicado en la región, junto con nombres de viejos militantes para intentar rescatarlos del olvido histórico. Desafortunadamente, Nido murió en 1928, poco después que comenzó este proyecto. Aún así, Nido fue la epítome de lo que Ned Lao llamó un intelectual militante.
y como explicaré brevemente, era el intelectual militante lo cual él pensaba necesario para poder llevar a cabo una historia continental del anarquismo en América Latina. Según Netlao, esta solo sería posible si los intelectuales militantes incorporaban la historia como parte de sus proyectos políticos. En 1927, el periódico anarquista La Protesta, que es la publicación anarquista más longeva en el mundo, la cual se publica hasta hoy en día, decidió celebrar su 13º aniversario con un concurso literario internacional. En agosto de 1926 enviaron una lista de preguntas a diferentes periódicos anarquistas alrededor del mundo con posibles temas a desarrollar en el concurso, los cuales incluían, pero no se limitaban, a historia, literatura y teoría. Entre los anarquistas que participaron se encontraban intelectuales del calibre de Luigi Fabri, Diego Abad de Santillán, J.C. de Valadez y por supuesto nuestro Max Netlao. La intervención de Netlao en el concurso fue un trabajo bibliográfico llamado Una contribución a la bibliografía anarquista de América Latina hasta 1914. La fecha que cubría su trabajo no era arbitraria. El comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 marcó el comienzo de la precariedad económica de Netlao. Luego de ese año, escribió Netlao, comenzó mi separación absoluta con la literatura suramericana que me había interesado desde 1890. Cuando la guerra culminó y el valor de la moneda decayó, Netlao intentó vivir de sus escritos, lo que sabemos que vivir de los escritos es algo complicado aún hoy en día, ¿no? Algo que más hoy en día, exactamente. Así que esto lo llevó a vivir momentos de miseria extrema. Aunque logró recuperar la mayor parte de su colección para 1922, el resto de sus documentos estaban en manos de amigos en Londres, París, Múnich y Viena. Los rumores de la precariedad económica de Netlao y de que su famosa colección peligraba comenzaron a circular en América Latina. Ya para 1924, debido al respeto y la admiración que sentían los anarquistas argentinos, estos se decidieron en ayudar. El Grupo Claridad, por ejemplo, organizó varios mítines públicos en el Teatro Roma de Buenos Aires para levantar fondos. Por otro lado, la editorial Argonauta publicó a través de las páginas del periódico La Protesta que estaría recolectando donaciones. Al enterarse de los esfuerzos que hacían para salvar su biblioteca los compañeros latinoamericanos, Netlao se enfadó muchísimo. Sentía que tales donaciones solo promovían y reproducían una lógica filantrópica y jerárquica. De inmediato se puso en contacto con su compañero Enrique Nido y le pidió que sirviera de representante para asegurarse que se devolviera todo el dinero que se había colectado hasta entonces. Aunque para esta época, Netlao vivía precariamente, tal parece que la miseria era combustible para su genio. Fueron años de muchísima productividad intelectual, escribiendo varios trabajos monográficos, algunos todavía inéditos. En su contribución al periódico La Protesta, Netlao documentó la existencia de cientos de periódicos, libros y panfletos anarquistas a través de todo el continente latinoamericano. Aparte de su imprescindible labor archivística, en el texto Netlao comenzó a trazar los primeros pincelazos de una posible metodología para comenzar a estudiar el anarquismo en América Latina desde una perspectiva internacional. A su vez, para poder construir un movimiento anarquista fuerte, Netlao creía en la necesidad de que los militantes incorporaran la preservación del pasado como parte de sus luchas. Como escribió en otra de sus publicaciones, y cito, llevamos el siglo XIX en nuestras entrañas, nadie nos puede robar nuestro pasado o nuestros sueños de futuro. Para llevar a cabo tal proceso, Netlao propuso la creación de un proyecto de investigación sistémica. Este consistía de un esfuerzo localizado de militantes que estarían a cargo de llevar a cabo encuestas a nivel local. Un poco lo que hacían los anarquistas a nivel internacional, él pensaba que había que hacer encuestas localizadas. Debido a que muchos materiales culturales habían desaparecido, creía que las encuestas podían ayudar a documentar las experiencias de los militantes más viejos y de preservar historias locales. Para levantar el cuadro completo, insistía Netlao en su intervención bibliográfica de 1927, debía existir un trabajo colectivo, una encuesta detallada dirigida a los grupos y los sindicatos en cada localidad
y hecha en todos los países y ambientes latinos. Este insistía que en algunos meses se recogerían informaciones preciosas y únicas sobre los orígenes del movimiento en cada localidad. Solo entonces se comprenderá la gran extensión y complejidad de esa literatura. Entonces, un día será posible abordar seriamente este gran trabajo que falta aún, la historia de los movimientos anarquistas de la América Latina. Cierro cita. Ned Lau veía su trabajo bibliográfico como una contribución inicial a tal proyecto, pero esto no era suficiente. Para que fuese exitoso era necesario la colaboración entre militantes investigadores que produjeran las encuestas, es decir, el conocimiento, que produjeran el conocimiento, y de académicos solidarios que pudiesen digerirlo y crear narrativas históricas. Así que intentaba crear este puente entre los intelectuales establecidos y los militantes. Es en este contexto que Ned Lau se embarca en su viaje imaginario a través de la América Latina en 1936. Aún así, el autor admitía sus defectos desde el comienzo. Él decía que estaba escrito por alguien que no conocía las lenguas principales del continente y sabía muy poco sobre sus habitantes. En el texto, Ned Lau promovió una historia de los movimientos anarquistas en plural. No intentaba crear una historia de una tradición particular del pensamiento anarquista, sino demostrar su pluralidad. Esto era un reflejo de su teoría sobre respetar las opiniones de las minorías socialistas, algo que algunos investigadores han llamado el anarquismo sin adjetivos, siendo Ned Lau uno de sus más importantes exponentes. Esto también le permitió desarrollar un análisis que iba más allá de las fronteras nacionales, y esto a mí me parece algo bien interesante. Aunque utilizaba el modelo del Estado-Nación para diferenciar entre movimientos y organizaciones anarquistas, también las analizó desde una perspectiva etnolingüística. Por ejemplo, su viaje imaginario comenzaba en la isla de Cuba, para luego pasar a las comunidades hispanófilas en los Estados Unidos. También menciona haber recibido información sobre algunos camaradas en Bolivia, los cuales intentaron traducir obras anarquistas al quechua y al aymara. Pero como admite en el texto, esto fue interrumpido por la guerra entre Bolivia y Paraguay, y si no se interrumpió, decía Ned Lau, no estoy al tanto de sus resultados. Por otro lado, Ned Lau fue crítico de lo que llamó la aristocracia de la historia. Argumentaba, y cito, ignorar la gran masa, no prestar atención más que algunas excelencias, es el género aristócrata, una mentalidad que no es la nuestra, la que no ve y no respeta más que a los grandes jefes. El trabajo de los humildes, de los obreros, crea terreno ventajoso que permite el florecimiento de algunos talentos más o menos grandes hasta los raros hombres de verdaderos genios. Cierro cita. A pesar de sus intenciones, Ned Lau reproduce la misma lógica en menor escala. Es decir, aunque reconocía la importancia de los movimientos y los actores anónimos, su análisis de la historia de las comunidades anarquistas locales estaba anclada en ciertos individuos. Por ejemplo, su análisis del anarquismo argentino gravitó alrededor de la figura de Enrico Malatesta y Pietro Gori. En Paraguay, alrededor de Rafael Barret. En México, alrededor de Ricardo Flores Magón y Salacosta. Todos hombres y en su mayoría de origen europeo. En otros países como Chile y Perú, Ned Lau argumentaba que debido a que los anarquistas se dedicaron a trabajar en el movimiento obrero, les hacía falta intelectuales, lo cual según él produjo una gran regresión en el avance de las ideas. Ned Lau consideraba su viaje libertario, al igual que la mayor parte de su producción literaria, como un trabajo incompleto y en progreso. Más aún, él constantemente promovía la objetividad histórica, producto de la racionalidad científica de la época. Argumentaba, por ejemplo, que uno de los fallos de la producción histórica latinoamericana era su mezcla entre razón y fantasía, algo que le agradaría al Gabo, ¿no? Que eso fue el realismo mágico que él promovió luego. Aún así, Ned Lau rompe con tal objetividad, pues imaginaba el texto como una conversación. Es decir, Ned Lau cuestionaba su propia autoridad autorial, rompiendo la división imaginaria entre el autor y el lector. Ned Lau en ocasiones paraba la narrativa, cuando uno está leyendo sus textos sobre América Latina, para pedir a algún lector más información sobre lo que escribía o para admitir su ignorancia sobre ciertos temas.
En tales casos, lanzaba preguntas abiertas en el texto para que sus lectores contestaran. Por ejemplo, ¿acaso el socialismo o trade unionismo norteamericano hizo eco en Puerto Rico? ¿Llegó a publicar Biófilo Panclasta las memorias que anunció en un panfleto publicado en Bogotá en 1932? ¿Fueron perseguidos los anarquistas luego de terminar sus trabajos en el Canal de Panamá? Algunos investigadores ya han contestado tales interrogantes, pero no deja de impresionar el hecho de que Netlao las formuló desde su escritorio. Es decir, Netlao viajó a través de todas las comunidades anarquistas latinoamericanas sin poner un pie fuera de Europa. En los 1930s, el fascismo se expandió por toda Europa y llegó a derrotar la primera revolución genuinamente anarquista en España, la cual estaba hablando con el compañero antes de la presentación. Netlao consideró que estos fueron los días más terribles de su vida. En mayo de 1940, los nazis confiscaron su legendaria colección, aquella colección que los anarquistas latinoamericanos intentaron salvaguardar. Murió 4 años más tarde, en 1944, de cáncer en el estómago, pensando que su trabajo de vida había desaparecido para siempre. Pero luego de la guerra, el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, a quien Netlao había vendido sus documentos en un acto de desesperación, lograron recuperarlos. Un dato importante sobre ese Instituto de Historia Social en Ámsterdam: Netlao vendió su colección para poder comprar un sistema de calefacción justo antes de morir. Una colección que tenía alrededor de 40.000 documentos, lo vendió por una minucia para poder subsistir y sobrevivir. En su momento, el instituto, que ahora es uno de los más importantes en el mundo para el estudio de la historia social, intentó llamarse el Instituto Max Netlao, pero antes de morir él se aseguró de que nunca se llamara así, porque él no quería que su nombre fuese vanagloriado. Era un hombre bastante humilde en ese sentido. Pero nada, miles de cartas, documentos, fotos, periódicos y manuscritos inéditos sirven como testamento a una vida dedicada a crear, imaginar y cartografiar la historia del anarquismo universal. 2 años luego de su muerte, la organizadora obrera y fundadora del New York Teachers Guild, Sarah Fanny, publicó un artículo de 21 páginas titulado Anarchism and Anarcho-Syndicalism in South America, en el Hispanic American Historical Review, volumen 26, número 1. Este es, a mi conocimiento, la primera publicación intentando comprender el anarquismo latinoamericano desde un lente continental. No sería hasta décadas más tarde que otros investigadores comenzaron a crear historias continentales del anarquismo en América Latina. Entre ellos se encuentran Alfredo Gómez Müller en 1980, David Piñas en 1983, Ángel Capelletti y Carlos Rama en 1990, que es la Biblia del estudio del anarquismo latinoamericano, y Luis Vital en 1998. Todos ellos, aun cuando no lo mencionan, usan el trabajo de Netlao como base para sus estudios. Esto no quiere decir que antes de estos trabajos la historia del anarquismo era inexistente, todo lo contrario. Desde los comienzos del siglo XX, militantes anarquistas comenzaron a producir historias locales y desde los 1960 se le unieron anarquistas que publicaron varios libros, capítulos y artículos. Aún así, Netlao fue quizás el primero en promover y trabajar hacia una historia anarquista continental. La bibliografía que publicó en el aniversario de la protesta en 1927 se convirtió en el texto fundacional para el estudio del anarquismo en cualquier país latinoamericano, aun cuando hay países y regiones que no están representadas. Como he argumentado en otro trabajo, reconocer esos silencios es muy difícil, pero una vez identificados, historiar el silencio puede ofrecer nuevas perspectivas para el estudio de las redes radicales a escala global. En Puerto Rico, por ejemplo, no se sabe mucho sobre un puñado de anarquistas cagüeños que publicaron el periódico Voz Humana. Esto se debe en parte a que solo se conservan 3 números del periódico, junto a un comunicado anunciando su cancelación. Lo que conocemos es producto del estudio de las únicas copias existentes del periódico, las cuales se pueden encontrar microfilmadas en diferentes bibliotecas en Puerto Rico y los Estados Unidos. Estas copias vale la pena
enfatizar fueron encontradas y archivadas por Max Nettlau a principios del siglo XX y fueron el producto de su correspondencia e interacción con anarquistas puertorriqueños. Es decir, la producción histórica que nosotros hacemos aquí en Puerto Rico sobre el anarquismo está directamente relacionada al trabajo archivístico que hizo esta persona a principios del siglo XX, aun cuando nosotros no lo reconocemos. Esos periódicos fueron encontrados en Ámsterdam y luego Eric Pérez Velasco los trajo acá, pero fue parte de esa sed por coleccionar estos documentos lo que preservó esa pequeña historia que todavía está por hacerse sobre Caguas. Como demuestra su monumental correspondencia con anarquistas internacionales, Nettlau era muy querido y respetado en esa comunidad, aun cuando no se consideraba a sí mismo un intelectual militante, quizás por falsa modestia. Es por esto que propongo que comencemos a pensar a Nettlau no solo como un individuo, sino como un nodo en la cartografía global del anarquismo. Como ha demostrado Jesse Cohn en su excelente obra Underground Passages, desde mediados del siglo XIX los anarquistas comenzaron a crear una cultura de resistencia a nivel global. Personas como Nettlau, que no solo se carteaban con camaradas, sino que eran esenciales en la circulación de las ideas y los medios impresos, eran piezas cruciales en estas redes anarquistas. Es por esto que me parece importante cuestionar también no solo la influencia de Nettlau en la historia de la región, sino en los actores de las mismas. No tengo tiempo, el espacio ni la investigación suficiente para contestar estas interrogantes ahora mismo, pero me parece que ubicar a Nettlau como uno de los precursores de la tradición histórica anarquista de la región es un paso hacia ello. Incorporar a Nettlau en el canon historiográfico latinoamericano también nos permitiría explorar la dimensión colonial del proyecto. Como mencioné al comienzo de esta presentación, desde la conquista los poderes imperiales europeos comenzaron a imaginar, diseñar e historiar el continente desde el lente de la colonialidad occidental. A pesar de su agenda anarquista e internacionalista, me parece acertado ubicar a Nettlau como parte de esa tradición. A manera de ejemplo, Nettlau menciona a las mujeres solo de pasada y usualmente como objetos y no como sujetos históricos. De la misma manera hace omisión de la raza, mencionando en su obra a los dueños de esclavos en una sola ocasión, sin hacer mención alguna de los esclavos mismos, lo cual perpetúa el mito de la democracia racial en la región. No me interesa poner en duda las intenciones de Nettlau, pero sí problematizar su trabajo y cómo se produjo dentro de una lógica occidental que intentaba descifrar al sujeto latinoamericano como un otro. Comprender el anarquismo, el cual es heredero de la modernidad europea, como una empresa por descolonizarse, puede ayudarnos a imaginarnos otras posibilidades en el presente. Muchas gracias.